ahora que estamos terminando todo lo que fue también un tema importante que fue permeabilidad, ahora que estamos empezando a ver también otra condición que tiene los fluidos, estamos terminando el medio, hay un punto que es la tensión interfacial. Entonces, este punto que se denomina tensión interfacial, pues lo podemos ver a través de ¿qué? De una superficie y de un fluido que al final pues lo separa pues esta superficie y al final de cuentas este contacto que van a generar que pues una tensión entre ellos, esta tensión entre ellos pues obviamente va a estar generada a través de unos esfuerzos y un esfuerzo de corte. Como podemos ver aquí al final en la imagen, estamos visualizando, estamos agarrando aquí lo que sería una gota de aceite que está puesta en una superficie sólida y se dan cuenta esta gota cuando cae se deforma de esta manera. Esta manera va a generar un ángulo de contacto que se tiene entre la superficie, ¿okay? Y la gota, que sería este el ángulo. ¿Y qué va a pasar? Este ángulo de contacto que vamos a tener, pues va a generar, pues obviamente, una condición en específico que está relacionada al medio en el que se está posicionando, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo se puede determinar esta tensión de adhesión? Pues puede ser con el esfuerzo que se tiene, en este caso, de la superficie, ¿ok? SG en la tensión, menos el esfuerzo que se tiene en SO. Este es un sistema de fuerzas y al final se puede descomponer como el esfuerzo OG, que sería la resultante, por el coseno del ángulo que se tiene entre, obviamente, que la resultante y la superficie. Para fines prácticos dentro de la industria petrolera, existe un término que se denomina mojabilidad, ¿ok? Y esto es cuando una roca contiene más de un fluido saturados en su espacio poroso, la tensión de adhesión es quien determina la preferencia de la roca a ser mojada por alguno de los fluidos. Este parámetro refleja tal preferencia con el ángulo del contacto, ¿no? Podemos ver aquí que cuando se tienen menores los ángulos de contacto a 90 grados, se dice que la roca es mojable por agua. Cuando la roca se dice que es de mojabilidad intermedia, se tiene el ángulo de contacto de 90 grados. Y cuando se tiene que el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, la roca es mojada por aceite, ¿correcto? Ahora, estos ejemplos que tenemos aquí, ¿dónde los han visto ustedes? ¿En un plato? ¿En el parabrisas de un auto? ¿En dónde, perdón? En el parabrisas de un auto, digo. Correcto, en el parabrisas de un auto, donde pueden ver que obviamente, dado la tensión de adhesión y cómo se comporta la mojabilidad entre el cristal y el fluido, pues se van a generar diferentes tipos de ¿qué? Pues de ángulos de contacto, ¿no? Obviamente la mayoría de los ángulos de contacto que se generan están en este rango que son mayores a 90. Es decir, no es que esté mojado el aceite, simplemente que el fluido que está cayendo no moja a la roca o al parabrisas. Y van a decir, ¿y esto por qué es importante? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Hay un término que se denomina presión capilar y se define como la diferencia de presión a través de la interfase que separa dos fluidos invisibles, uno de los cuales moja preferencialmente la roca. En este caso, si se toma positiva, debemos expresarla entonces como la presión de la fase no mojante menos la presión de la fase mojante. Es esta expresión. La presión capilar se puede denominar o se puede denotar como la presión de la no mojante menos la presión de la fase mojante. Y de otra forma se puede decir también que la presión capilar es igual
a la diferencia de densidades por la altura, por la gravedad. ¿Qué tenemos aquí, compañeros? Tenemos un sólido que está inmerso en un fluido que tiene una componente de fuerzas y al final de cuentas, aquí hay una resultante que se llama efecto de flotación o el buoyance-efecto. Y este quiere relacionarse con el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice Francisco Alejandro el principio de Arquímedes? Bueno, si no mal recuerdo, el principio de Arquímedes nos dice como si metes un objeto al agua, creo que este va a ser directamente proporcional, bueno, el volumen de agua que desplaza va a ser directamente proporcional al volumen de agua que se ingresó, ¿no? O algo así. Que desaloja. Y es correcto. Una forma de expresarlo dice que todo cuerpo, en este caso sería este, sumergido total o parcialmente, tiene un empuje ascendente y vertical igual al peso de ¿qué? Del líquido desalojado. ¿Ok? Es el principio de Arquímedes. Obviamente este principio nos habla de un efecto de flotación. Este es el principio que hace pues, que flote barcos. A partir de este fenómeno o de este efecto, podemos empezar a desarrollar pues, una expresión ¿para qué? Para determinar la fuerza de flotación. Está denotada de esta forma por la densidad, por volumen, por la gravedad. Y si esta estamos poniéndola en términos de quién, de la altura, pues estamos descomponiendo este B. Entonces podemos tenerlo también que a partir de la definición de fuerza, de presión de área, podemos reescribir esta ecuación 2. A partir de la ecuación 2 podemos simplificarla y obtenemos ¿quién? La ecuación 3 para una columna de ¿quién? De agua. Y obviamente también si tenemos la columna de aceite, podemos hacerlo como la diferencial de presión de estos fluidos, pues es la presión que ejerce la columna de agua y donde la tiene la columna de aceite. Y si sustituimos dentro de la ecuación 4 y 5, obtenemos esta ecuación estamos viendo en pantalla, que la ecuación 7 está dividida en ¿qué? En densidad, altura y gravedad, densidad, altura y gravedad, pero obviamente distribuida para cada fluido. Si se considera que las alturas son iguales, entonces la ecuación 7, que es esta, la podemos expresar de la siguiente forma, porque tiene como un término común, sale de la expresión y solamente queda de esta forma expresada la ecuación número 7. ¿no? Entonces, a partir de esta expresión que tenemos en pantalla, podemos definir que la presión capilar se da como la diferencia de densidades por la altura por su gravedad. Si despejamos de esta expresión la H, vamos a tener que va a ser que la presión capilar entre la gravedad por la diferencia de densidades es igual a ¿quién? A la altura. Esta altura se le denomina que va a ser la altura capilar. Obviamente también una forma que se puede denotar la fórmula de la presión capilar es a través de tener un sólido, como estamos viendo, líquido. Tenemos un ángulo de contacto que se está generando de estos. Y a partir de aquí tenemos que el esfuerzo es igual a la fuerza entre lo que vamos a tener de la longitud, pues podemos tenerlo expresado ¿quién? Términos también de del coseno del ángulo y vamos a tener el cociente de los esfuerzos de las fases. A partir de estas expresiones y haciendo sustitución, podríamos estar empleando que esto, si nosotros lo hiciéramos viendo que esta es la gota, una media gota, tenemos un radio que está expresado a través del sólido y el ángulo de contacto. Por consiguiente, si nosotros empleamos ya las sustituciones, vamos a entrar en esta ecuación. A partir de aquí, y en la expresión que tenemos que presión capilar es la fuerza capilar entre área, podemos obtener la fuerza capilar, que es la que pusimos a lo largo, y expresarla en esta forma. Y el área, esta, se hace la sustitución, y podemos encontrar la fórmula de presión capilar. La fórmula de presión capilar dice que es igual a 2 veces la tensión interfacial por el coseno del ángulo de contacto entre el radio de poro. Esta expresión que estoy señalando con la flecha de presión capilar más
esta expresión que está señalada ahí en flecha, más esta expresión que estoy señalando, son las expresiones que van a necesitar para el examen. No voy a pedir que hagan el desarrollo aquí de cómo obtenerlas. Aquí es a partir de estas expresiones resolver el ejercicio. Bueno, dentro de la presión capilar, ¿qué podemos ver? El comportamiento de la curva de presión capilar, ¿ok?, y la saturación de agua será diferente dependiendo de la dirección del proceso de saturación. Cuando la fase mojante es desplazada por la no mojante, se denomina proceso de migración de hidrocarburos. Se lleva a cabo un proceso de drenaje o de desaturación. Cuando la fase mojante inunda y desplaza la no mojante, se dice que se produce un proceso de desplazamiento por imbibición o restauración. Un proceso de imbibición típico es la introducción de una pulpa o la inyección de agua, si la fase mojante es agua, ¿ok? Alguien que me pudiera explicar en otras palabras, con un ejercicio o un ejemplo, el proceso que se denomina como drene y el proceso que se denomina también imbibición. ¿Alguno, compañero? Compañeros. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profe. ¿Alguien que nos pueda explicar el proceso de drene o el proceso de imbibición? ¿Qué, perdón, profe? Proceso de drene y proceso de inhibición. A partir de estas definiciones que estamos viendo, que dice que cuando la fase mojante es desplazada por la no mojante. Oigan, por favor, ¿pueden poner sus cámaras? Yo encontré que lo del drener es el proceso de penetración de una fase no mojante en una roca porosa por la fuerza. Ok. ¿Eso cómo lo podemos expresar? Los demás compañeros tienen sus cámaras para poder saber quién está y quién no está. O... Esos compañeros, ¿cómo lo podemos hacer en un ejercicio más sencillo? ¿Cómo lo podemos describir este proceso de drene y de inhibición? Y eso es muy interesante, este proceso. ¿Por qué? Porque a partir de estos procesos, entenderlos bien, y por eso aquí me estoy tardando, vamos a poder entender los procesos de recuperación secundaria, mejorada. Profe, yo tengo, bueno, que la diferencia entre imbibición y drene es que drene es cuando el fluido que moja disminuye su saturación y el desplazamiento es no miscible. Y cuando es de imbibición, el fluido que moja eh, aumenta su saturación y este desplazamiento es no miscible. Ok, ¿cuándo se puede dar un ejemplo dentro del yacimiento para un proceso de drene? Estamos diciendo que un proceso de drene es cuando la fase mojante es desplazada por la no mojante.
¿Cuándo podemos tener un proceso de inhibición más allá de lo que dice aquí? Profe, Adelante. en un ejemplo de drene, no sé, podría ser, por ejemplo, o sea, tú tienes tu espacio poroso en tu yacimiento, entonces, bueno, como tal tienes la garganta de poro y los poros, entonces tienes de alguna manera aceite entre los poros, entonces cuando tú forzas el agua, de alguna manera el agua va a rodear las moléculas o las burbujas de aceite, por así decirlo, y las saca, ¿no? ¿No puede ser ese como un proceso de drene? Depende cómo lo estés viendo, quién moja a quién, porque te dice que la fase mojante es desplazada por la no mojante. Entonces, si tú estás diciendo que hubiera drene, en este caso lo que tendrías que decir es quién moja primero. La que moja es el aceite, y así ha estado. Entonces, sí tendrías un drene si está desplazando la fase mojante, que fuera de origen. No es así, estás en un proceso, si quieres, pues en ese caso de qué, de inhibición. Que lo que me estás platicando es netamente casi un proceso de inhibición. Te voy a poner un ejercicio muy sencillo. Les voy a poner nada más esquemáticamente para que no se les olvide. Lo que voy a decir no es del 100, más bien no es correcto, pero creo que no se les va a olvidar de esta forma poder emplearlo o poderlo entender. Entonces, primero, pongan atención. A un yacimiento. Aquí abajo, pero más bien, es una trampa que es un sello. Aquí abajo se tiene bien, que se tiene materia orgánica. A partir de la materia orgánica transformada, se generó querógeno. El querógeno, que fue el precursor del hidrocarburo, empezó a entrar en una ventana de generación de los hidrocarburos. ¿Para qué? Para que esta ventana de generación de los hidrocarburos empezara, a través de presión y temperatura, generar ¿quién? Aceite. Aceite que fue expelido del querógeno. Y esto del dinosaurio, les digo, es incorrecto, pero creo que no se les olvida. No, si no es materia orgánica. Al final de cuentas, cuando tú expeles el hidrocarburo, es decir, el aceite, esta trampa que estaba en origen llena por agua, ¿qué le va a pasar? Si viéramos de agua, presión capilar, ¿qué pasa? Se está acumulando el hidrocarburo a tal suerte que ¿qué? Que llega a formar cúmulos de hidrocarburo, tiempo, supera la saturación crítica y empieza a tener un efecto de flotación. Este efecto de flotación, para poder empezar a tener un drene gravitacional, va a haber un reemplazamiento dentro del yacimiento de este hidrocarburo por lo que anteriormente tenías en agua. Entonces, si tú te das cuenta, tenías al inicio ¿cuánto? 100% el yacimiento saturado en agua. Y empieza a expeler el hidrocarburo, se satura, y a partir de ese empieza a haber movimiento, vamos a tener que un reemplazamiento de la fase mojante, que en origen era agua, por la fase no mojante, que es el aceite, y vamos a tener una curva de drene. ¿Hasta dónde tenemos este movimiento en la curva de drene? Pues hasta en tanto tenga este esfuerzo de flotación, me puede ayudar para ¿qué? Para disminuir la saturación que tengo dentro del yacimiento de agua, ¿ok? De este reemplazamiento. Estoy teniendo un drene, estoy sacando la fase que mojaba por la fase que no moja.
al tiempo que va a pasar. Hasta ahí llegamos, ¿no? Y aquí tenemos del 100, quedó en una saturación X. Ahora, con el tiempo, ¿qué pasa? Viene alguien y empieza a orar. Para, tienes otro pozo. ¿Y ahora qué pasó? Ya después de tiempo que se dio este drene, pues ya no tenías en la parte baja aceite que se generó, sino vas a tener ¿quién? Vas a tener en la parte del yacimiento, pues tenías saturado ahora el aceite, y aquí tienes el acuífero. Este acuífero, ¿qué va a pasar? Cuando haces el depresionamiento, va a empezar a generar una expansión. Cuando genera esa expansión y que empieza a hacer reemplazamiento dentro del yacimiento, va a empezar a intrusionar. Y empieza a intrusionar, como ya nos explicaba el compañero, dentro de la garganta de poro, va a empezar a desplazar parte de lo que es el hidrocarburo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora va a empezar a incrementar la fase mojante y desplaza la no mojante. Entonces, esto empieza a crecer otra vez en la saturación de agua. Queda así, ¿no? Entonces, esta es la curva de drene y esta es la curva de inhibición. ¿Okay? La separación entre las curvas se le denomina histéresis, y la histéresis tiene dos caminos porque obviamente pues no toma el mismo camino proceso de drene que de inhibición por cómo está conceptualizado y también por el medio como está poroso tal cual, ¿no? Ahora, espero que con el ejemplo les haya quedado claro cuál es un proceso de drene y cuál es un proceso de inhibición, ¿correcto? Entonces aquí dice que dependiendo de la manera que se distribuyen los fluidos en el medio poroso, lo cual es función de la saturación, la presión capilar adquiere valores, pues obviamente de presión capilar es igual a presión capilar sobre la saturación del fluido, por la saturación del fluido, ¿no? Y obviamente se ha encontrado además que y es función, perdón, no eso, es función. Y se ha encontrado además que la presión capilar depende de la forma en la que ocurren los cambios de saturación, drene o inhibición. Y aquí tenemos que dos gráficos, que estos gráficos, ¿qué pasa? Tenemos el proceso de drene, luego de aquí que cae, sale. Este sube, cae, sale. Esto no es por ahí. Ahora, si aquí nosotros tenemos que está la saturación del agua al 100, ¿qué está pasando aquí, compañeros? ¿Qué pasa aquí, compañeros? Respecto a esto. A ver, Pluma Saavedra, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, ¿qué es lo que ¿Se pasa? escucha? Sí. Es que apenas veo el cursor, pero en diferencia del drene y la inhibición. Entre las dos gráficas que tenemos, si le ponemos aquí números, si fuera esta la gráfica 1 y esta la Pues, gráfica 2, ¿cuál es la diferencia que existe? Solamente por ver las gráficas, ¿qué ves de diferente? que se acerca, digamos, más la saturación de agua inicial que tenía en la segunda gráfica, Ok. después del proceso. Este punto de aquí está más cerca de acá, ¿no? Ajá,
Ok. ¿Qué otro Y punto que quieres? empieza la sala de drene, empieza con una... Es presión, ¿verdad? ¿Sí? Presión capilar, empieza con una presión capilar mayor y pasa a una línea, digamos, donde dice umbral de presión, pasa a una línea y termina con una presión capilar menor a la inicial. Bueno, pero más bien lo que hay que estar viendo es este comportamiento. Que es más lineal. Exacto, es más lineal. Ahora, María Luisa Cruz, si este comportamiento es más lineal, ¿por qué? ¿Por qué es diferente este comportamiento que tenemos casi vertical a este comportamiento que no es vertical? ¿A qué se debe? Demasiado, de verdad, me cuesta demasiado entenderle. No te preocupes, ahí va. La roca, cuando estaba de origen saturada por agua, el hidrocarburo reemplaza. Y si el hidrocarburo era la fase no mojante, porque no estaba de origen, empieza a desaturar la roca y hace un proceso de drene. Por eso empieza a disminuir la saturación de aceite dentro de la oquedad de los poros, ¿no? Hasta que llega un punto tal que ya no puede estarla desaturando porque ya no tiene la carga para que lo pueda mover. Cuando empiezas a explotar el yacimiento y que empiezas a depresionar, el agua sube y empieza a retomar los espacios porosos que de origen estaban saturados por ellos. Pero ¿qué pasa? Si al final el espacio, el medio, la roca, está saturado como tal por agua, o sea, perdón, está mojado por agua, que es como estaba acá, va a permitirles volver a ingresar y va a desaturar de aceite la roca. Y por eso empieza a incrementar otra vez la saturación de agua, que sería esta fase de aquí, la de inhibición. Empiezas a incrementar nuevamente la saturación de agua y disminuyes la de aceite. Cuando el medio está mojado por aceite, como no va a permitir que ingrese el agua al espacio como tal, no va a inhibir, es decir, que no va a permitir que incrementes la saturación de agua nuevamente y no vas a desplazar ese aceite que está ahí. ¿Y esto por qué lo digo? Todo el mundo ha escuchado de la recuperación mejorada, ¿cierto o no? Todo el mundo dice o ha escuchado hablar de los surfactantes. Digo, no sé qué tan factoriales vayan en la carrera, pero pues ahorita que están en sexto, pues ya saben que hay recuperación primaria, secundaria, mejorada, que se le puede hacer algo al yacimiento para poder recuperar más. Y hay una cosa que se llama tensoactores, hay una cosa que se llama surfactantes, y estos surfactantes lo que van a hacer es poder modificar propiedades del sistema para poder permitir el flujo de los fluidos, obviamente, que se van a desprender de lo que tenemos de la matriz. Bueno, este es el ejemplo clarito de lo que tenemos nosotros, por ejemplo, con el agua y el jabón, que les dije del aceite de la semana pasada, del traste sucio, grasoso. ¿Cómo se ve ahí para lo que estamos viendo en la figura 1? Si la roca, si el núcleo fuera mojado por aceite, ¿qué va a pasar? No va a permitir que empiece a incrementar la saturación nuevamente de agua dentro del núcleo, porque lo que tiene afición o por lo que tiene aceptación es por el aceite. No quiere agua. Entonces, por eso se ve una línea recta. No le permite que vuelva a imbibir, es decir, que vuelva a intrusionar el agua dentro del medio poroso para que incrementara la saturación de agua y le creciera la del aceite. Dice, si esto, ¿para qué demonios me sirve a mí en la vida petrolera? Si no sabes este tipo de cosas de lo que es presión capilar y mojabilidad, imagínate que tienes un yacimiento que es mojado al aceite, quieres empezarle a inyectar agua, ¿qué te va a pasar? A ver, compañero Jorge Tonatiu. La regresa, ¿no? No la va a aceptar. No es que la regrese, es que no la acepta. Simplemente lo que va a pasar es que no te va a ayudar para hacer el barrido, porque lo
que va a hacer es que la va a expeler, digamos, de la matriz, y lo que va a avanzar más rápido también, pues obviamente por relación de movilidad es el agua, pero no va a ser lo que necesitamos para poder hacer este barrido si lo quisiéramos hacer. ¿Por qué? Porque no va a querer barrer la matriz. Entonces lo único que vamos a originar es que esta agua se vaya a canalizar al pozo que tenemos productor. Otro punto, por ejemplo, cuando la matriz es mojada por aceite y la ponemos en seno de agua, me voy a regresar aquí para poder pintar. Si esta fuera la matriz y todo estuviera en seno de agua, es decir, que esto estuviera mojado por agua de origen, y nosotros queremos sacar el aceite de aquí, parte de esta agua va a empezar a imbibir, va a empezar a meterse y va a reemplazar parte de ese aceite, siempre y cuando todavía tenga posibilidades por la parte del gradiente que se tiene dentro del balance de fuerza. ¿Okay? Ahora, si ya no tenemos esa posibilidad, se va a quedar entrampado ese hidrocarburo y vamos a tener que hacer un proceso adicional. Pero bueno, es por eso la importancia de conocer mojabilidad y presión capilar. Si nosotros estamos viendo que es un sistema mojado por agua, pues obviamente si le metemos agua, sí vamos a hacer un proceso de desplazamiento y también pudiera estar inviviendo, ¿no? Hay que tenerlo muy presente porque esto nos va a ayudar para entender el comportamiento del yacimiento. Hay un fenómeno también que se llama zona de transición capilar. Todo el mundo aquí ha agarrado un vaso y le ha puesto agua y le ha puesto, por ejemplo, un pabilo o le ha puesto papel. ¿Qué pasa si yo pongo ahorita en este vaso papel que esté en contacto con el agua? ¿Qué va a pasar? El papel se va a humedecer. Se humedece, invive, se está inviviendo, es decir, está agarrando y está desplazando, obviamente, el agua al fluido, que en este caso es un espacio poroso que está llenado por aire. ¿Y qué va a pasar? Pues lo empieza a desplazar. Bueno, este desplazamiento tiene una altura capilar, una zona de transición. Hasta cierto nivel ya no crece. ¿Eso de quién depende? Pues obviamente de la presión capilar que se esté ejerciendo. Dentro de los espacios porosos intergranulares, la presencia de más de un fluido da lugar al fenómeno de capilaridad. Una muestra de roca constituida por poros de diferentes tamaños, como es la realidad, es posible establecer su distribución. ¿Qué quiere decir? Que a partir de conocer presión capilar, los valores de presión capilares, podríamos nosotros conocer la distribución de las gargantas porales. Y vas a decir, ¿cómo es eso? Yo solamente por ver la gráfica podemos ver si tiene mejor calidad o peor calidad una roca en distribución de garganta poral. Y aquí va. Dice que esta línea azul tiene un tamaño uniforme de poros y que este tamaño variado de poros es la línea roja, ¿no? Y ahí dices, ahí no me dices nada, profesor. ¿Cómo sé que tengo distribuciones diferentes ahí? ¿Por las curvas? ¿Solamente por verlas? No, ahí te va. Volvemos a lo mismo. Las gargantas porales que tenemos, y este es el ejercicio que teníamos al inicio para los poros, tienen diferencias en conexión y lo podemos ver que hay una que tiene más poros conectados y obvio por ende si las gargantas están conectadas asumimos que también tiene mayor permeabilidad a las que tienen menos. Ahora, ¿esto cómo lo voy a ver? Si esto es así y estamos relacionando garganta poral, permeabilidad, como les dije, con esta distribución, pues tenemos estas curvas, ¿no? Donde tenemos saturación al 100%, todas parten de ahí, tenemos una zona de despegue, es esta diferencia que podríamos tener, y empiezan a tener estos comportamientos. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos baja permeabilidad, y me quiero referir a bajas aperturas de garganta poral, primero, para que pueda moverse el fluido dentro de esta garganta poral que es estrecha, necesito un diferencial de presión más alto.
Entonces necesito esta zona de despegue o presión umbral más alta. Dices, ¿esto cómo lo puedo relacionar o cómo se ve? Pues es lo mismo, por ejemplo, y el ejercicio que les ponía desde el inicio, cuando vamos en el metro. Si el metro está saturado en la puerta, que es la garganta de Poro, y hay muchas personas y tú quieres bajar, ¿cuánto es el esfuerzo que necesitas hacer para moverte y salir? Muy alto. Entonces tu presión umbral va a ser alta, necesitas tener un esfuerzo. Es este. Entonces, ¿qué quieres relacionar? Está ocluida la garganta poral, que la garganta poral sí está directamente proporcional a la permeabilidad, no así la porosidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como la garganta poral está ocluida, la permeabilidad es baja, y si la permeabilidad es baja, necesito una zona de despegue mayor. Pero ahora bien, si la puerta estuviera sola o si pusieran una mega puerta, no necesito tener un esfuerzo. ¿Para qué? Para poderme mover y entonces yo pudiera empezar a transitar libremente, salud. Y entonces si yo empiezo a transitar libremente, pues mi presión umbral va a ser pequeña. Va a ser pequeña, ¿por qué? Porque la garganta de Poro es más grande y la garganta de Poro entonces, como está relacionada con la permeabilidad, tenemos permeabilidades más altas y permite más rápido el flujo, ¿no? Y aquí lo podemos ver con una curva de 3 milidarcis, ¿cómo se ve? Tengo una presión umbral alta y tiene este comportamiento. Si yo tengo 300 milidarcis hasta el extremo, la presión umbral es casi nula y tenemos este comportamiento. Entonces, ahora sí, con solamente leer, ya después de esta explicación, las curvas, y no tuviéramos los valores, pudiéramos decir que a menor presión umbral y además a un desplazamiento por una desaturación mayor, pudiéramos tener una garganta de Poro o permeabilidades mejores porque no necesito emplear que un mayor esfuerzo para poder hacer esto, ¿no? Y esto está relacionado, por ejemplo, para el movimiento de fluidos cuando estamos haciendo ¿qué? Proceso de desplazamiento de agua dentro del yacimiento como recuperación. Cuando la permeabilidad absoluta de la roca disminuye, hay un incremento en la presión capilar para un mismo valor de saturación de agua. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos zonas de baja permeabilidad, la zona capilar va a ser mayor y entonces vamos a tener una zona de transición más alta. Si yo tuviera un papel con una permeabilidad altísima y lo pusiera en contacto, la zona de transferencia capilar, como va a tener muchos huecos medio, no va a ser alta o va a ser nula, porque va a haber contacto de fluido con aire o con vacío y no puede continuar esa continuidad capilar. Ahora, si yo tengo todo continuo y no hay ese espacio vacío, sí tengo una zona de despegue muy alta, ¿no? Y aquí lo podemos ver en las alturas. Para una permeabilidad de 1 milidarcy, que es esta, tenemos alturas capilares altas, pero en cambio, para zonas altamente permeables, es decir, que tienen mucha permeabilidad, que tienes fracturas, que tienes búbulos, no tienes una zona de transición alta. ¿Y esto por qué? Pues porque al final los cubos que se tienen, si lo queremos ver en el medio del Sugar Cube Model, no están en contacto y entonces entre cubo y cubo hay un espacio o un vacío y ahí es de donde se rompe la transición capilar y si yo los pusiera en contacto, entonces pudiera existir un pseudomedio capilar. Y dices, ¿y esto para qué me sirve? Pues para entender los yacimientos naturalmente fracturados o terrígenos. Después de esta explicación, en un yacimiento naturalmente fracturado, ¿qué tipo de transición capilar esperaríamos? ¿Muy amplia o muy corta? ¿Corta? Corta, ¿quién dijo corta? Chávez, profesor. Ok, pero ¿por qué corta, compañero?
porque tendríamos, o sea, los búbulos, por así decirlo, pues estarían teniendo, bueno, tendría mejor permeabilidad, ¿no? Y yo lo veo así. Tendrías alta permeabilidad y los bloques matriz-matriz no estarían en contacto al 100%, entonces tienes un vacío y este vacío lo que va a generar es que no haya continuidad capilar y por ende la presión capilar tiende a cero. Un error que todos dicen es que en los yacimientos naturalmente fracturados la presión capilar es cero. No, no es cierto. Tiende a cero, pero sí existe. En los terrígenos, ¿qué pasa? Como los bloques de matriz están en contacto, la zona de transición capilar es muy alta. Lo queremos ver. Son cosas diferentes. ¿Y esto en qué nos sirve? A ver, compañero Ismael Ursúa, cuéntanos el chiste o cuéntanos cómo es en los terrígenos. No, perdón, profesor. Es que no alcanzo a entender. Bueno, entiendo que si tienes una permeabilidad alta, tienes un mayor espacio o poros y no tienes una altura grande o no esperas una altura grande. Eso en yacimientos, como usted dice, naturalmente fracturados. Entonces no esperamos una altura considerable y por tanto la presión capilar tiende a cero. En terrígenos no sabría cómo explicarlo. Y luego nos cuentas el chiste. Si nosotros tenemos un terrígeno y es un medio continuo, y lo veo aquí con estas, y yo estas dos hojitas de papel están unidas, fueran dos bloques de matriz, están en contacto, ¿cierto o no? Si yo pusiera un plato con agua, que sería mi mano, en contacto, y si el agua empieza a subir por todo el bloque amarillo, ¿pudiera pasar al rosa, sí o no? Dice la compañera que mueve la cabeza, sí. ¿Por qué? Porque están en contacto. Si yo tengo aquí agua en mi mano y empieza a subir el agua a través de esta zona y se satura toda esta zona amarilla y llega este filito, ¿pudiera pasar al rosa? Pues la respuesta es sí, porque está en contacto. ¿Okay? Pero ahora bien, si yo lo separo y pongo el mismo ejercicio, ¿pudiera subir el agua a la parte rosa si yo ya lo separé? No, porque no están en contactos. Entonces, este hueco que está intermedio es la fractura. Por eso en los yacimientos naturalmente fracturados la zona de transición es corta, porque estas divisiones que no están en contacto los bloques de matriz hacen que la presión capilar decrezca y que entonces la zona de transición sea casi nula, no es nula. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí está el ejemplo. Y bueno, a partir de aquí, pues podemos entender también de la presión capilar, pues la relación que hay sobre la distribución de los fluidos en el yacimiento, ¿ok? Hay un término que es el contacto agua-aceite, hay un término que es el nivel del agua libre, que es el pre-water level, y también tenemos lo que va a ser la zona de transición, que es este caso, ¿ok? Ahora, lo que les expliqué ahorita con los papelitos es este, ¿no? Esta es una teoría de Corey Halls de los 90 que explica cómo puedes tener zonas de transición por presión capilar, y esto viene en un ejercicio, en un ejemplo. ¿Y por qué se lo explico así? Porque hay que calcular presión capilar y altura capilar para el examen. ¿Dónde qué? Donde en el caso 1, estoy poniendo aquí, dice que hay una altura capilar continua, es decir, estamos viendo los dos bloques continuos, ¿no? Las dos hojas de papel están pegadas. Entonces el caso 1, puede tener el agua llegar desde aquí hasta arriba, porque estos dos papeles están pegados, están conectadas las matrices. En el caso 2, que dice que son fracturas con aperturas mayor a 1 micra, es como si yo ya separara entonces los papeles. Como yo ya los separé y ya no están en contacto, ¿qué pasa? Lo que está aquí metiéndose el agua
llega hasta el punto de la división, ya no pasa al segundo punto. Y este segundo punto, el segundo bloque va a tener su propio nivel. Y entonces está generando esto. ¿Ok? Entonces aquí no hay una zona de transición alta. Pero ¿qué pasa si después de un depresionamiento, ya vieron que por el esfuerzo efectivo empieza a incrementar, empieza a decrecer la permeabilidad horizontal? Estos van a llegar a un punto que si estaban así, baja, 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 hasta que se pegan o se vuelven a tratar de unir. Y entonces hay un pseudomedio matricial. Eso es lo que vimos con los núcleos, ¿no? Y entonces, si ya hay un pseudo matricial, estaríamos como en el caso 1, entonces sería como un 1', y entonces sí pudiéramos tener otra vez continuidad capilar. Entonces, en los yacimientos naturalmente fracturados, después de un largo tiempo de explotación, donde el esfuerzo efectivo salga más de las 2000 libras que se tenga en diferencia, pudiera tenerse zonas de transición capilar también a lo largo del tiempo, como en el caso matricial, porque tenemos ahora un pseudomedio. Bueno, dudas hasta aquí. Un ejercicio de los que vienen en el examen y les vamos a hacer al final, tiene que ver con la zona de transición capilar. Profe, en la diapositiva pasada, en los cubitos del medio, los impermeables podrían ser nuestras calizas y las otras terrígenas. ¿Esta? No, la del medio y la 1'. Estas son carbonatos. Ajá, Carbonatos fracturados. Esta es la fractura. ok. ¿Y el otro sería los terrígenos? No, esto también es carbonato fracturado después de un depresionamiento. ¿Por qué? Porque les dije que después de un depresionamiento, si el esfuerzo efectivo por la ecuación de Terzaghi empieza a incrementar, pues empieza a soportar más peso y empiezas a reducir el espacio poroso, que se le llama compactación, y si estos se empiezan a unir, va a generar un pseudomedio, y este pseudomedio se parece al terrígeno, y entonces pudieras tener este efecto capilar, y esto lo vimos aquí. Sí, sí, ya. Aquí. Con los... Medio. Entonces ahora sí, empezaste en un medio fracturado, después de un depresionamiento tal que agarraste un esfuerzo efectivo a la mayor de las 2000 libras, y estas 2000 libras, ¿qué van a hacer? Van a hacer que se compacte el medio, y entonces vamos a tener este pseudomedio. Es como si ya los bloquecitos estuvieran en contacto entre sí, y entonces ahí tienes un pseudomedio matricial en un medio naturalmente fracturado. Por eso es interesante conocer todo esto. Y eso también en qué les sirve cuando ven los registros. Cuando llevaban registros petrofísicos, de repente decían que hay zonas que pareciera que están influenciadas por aceite y da agua. ¿Por qué? Porque puede ser que la matriz esté saturada en aceite, pero el medio secundario, el medio donde se mueve, esté en agua. Entonces tú llegas, disparas, y donde pensaste que había agua, perdón, aceite, resulta que está en agua porque al final se gobierna la respuesta por la matriz. Pero nunca viste esto. O la otra también, cuando hay zonas de transición muy altas, el registro lo empieza a ver, porque la resistividad empieza a decrecer y se empiezan a hacer una diagonal. Si recuerdan ustedes cuando decían de petrofísica, aquí se ve la inversión de la curva, o aquí empieza a cambiarse o voltearse y hay una diagonal, es por este efecto de transición capilar. No crean que es una alberca que tienes aceite y agua y que ya nada más pasas de un fluido 100% aceite a un fluido 100% agua. No, no es cierto. Tienes una distribución durante el espacio poroso, como cuando ponen ustedes tela en tinta. Si ustedes ponen tela blancas con tinta roja, lo que está pegada a la tinta está 100% del color. A medida que se va difuminando hacia arriba, ¿qué pasa? Empieza a tener diferentes tonalidades, ¿no? Porque la saturación es diferente. Es lo mismo en el medio. La saturación del agua y del hidrocarburo van a cambiar. Por eso es bien interesante que se lo empiecen a imaginar. Aquí vamos a casi terminar la parte de la permeabilidad. Y bueno,
Dentro de la ley de Darcy, que permite estimar la facilidad con la cual el fluido fluye a través del medio poroso cuando satura la roca en el 100%, se le llama permeabilidad absoluta. Sin embargo, en yacimientos de hidrocarburos, las rocas están saturadas con 2 o más fluidos de petróleo, agua intersticial, gas, y en este caso los diferentes fluidos miscibles compiten por fluir a través de este medio, ¿no? La facilidad que tiene un fluido a fluir a través del determinado medio poroso en presencia de uno o más fluidos invisibles es lo que se le conoce como permeabilidad efectiva a este fluido. La ley de Darcy puede ser igualmente aplicada independiente a cada fluido. ¿Ok? Entonces, se los va a pasar ahorita. Este es un curso de lo que estamos viendo en yacimientos. Este es un curso que da Schlumberger, para los que les gusta la compañía y demás. Es exactamente lo que estamos viendo al día de hoy en el temario y en el curso. Y se los digo aquí siempre al inicio de la segunda clase, ¿por qué? Porque este curso, ¿cuánto creen que cuesta cuando se los venden a ustedes o se los venden a la sociedad o los consiguen o se los compra Pemex o se los compra la empresa? ¿Cuánto creen que cuesta un curso de estos? No te escuchas, compañero Lara. Bueno, es que yo he cotizado algunos cursos, no son de esa empresa, pero algunos llegan a costar 5,000 pesos. No sé si sea el caso. No, no es el caso. Aquí son muy caros. Y 5,000 pesos, digamos que es un precio razonable, digamos, para el nivel estudiantil. Estos cursos que da, por ejemplo, la compañía a través de PetroSkills, que es la compañía que utilizan, la parte de Schlumberger, cuestan alrededor entre 70,000 a 100,000 pesos por persona. Ahora, ¿cuál creen que es la duración de este curso? ¿2 semanas? 2 semanas, ¿qué más? ¿Un mes? ¿Como una semana? Digo que por horas, ¿no? Porque los cursos luego se venden por horas. Son Unas, por horas, pero si lo ves por horas, digamos que fueran 5 horas diarias, unas ¿cuánto tiempo? 20 o 30 horas, ¿no? Tal vez. ¿Cuánto, perdón? Unas 20 o 30 horas. 20, 30 horas más o menos. Pero bueno, para fines prácticos, este curso que es igualito al que estamos tomando en su mayoría, duró simplemente 4 días por 100,000 pesos, ¿ok? De 6 horas diarias. Y este es el contenido. Y se los digo por qué, porque ahorita vamos a ver qué es lo que están vendiendo ellos con lo que estamos viendo. Para que vean y sus valoren el tema de estar aquí, porque luego les va a costar. Hoy es gratis. El día de mañana les cuesta y les cuesta bien. Ya nosotros vimos propiedades de la roca, sí. Ya ahorita se podrían hablar de tú a tú con el compadre que da estos cursos. Ya vimos permeabilidad y porosidad, sí. Compresibilidad, sí. Mojabilidad y presión capilar, sí. Permeabilidad relativa es lo que vamos a ver. Y todavía vamos a ver la descripción y la construcción del yacimiento. ¿Ok? Vamos a ver solamente, por ejemplo, lo que son casi cerca de 50 páginas. Esto se los va a pasar, ustedes ya si quieren lo pueden ver, son las diapositivas del curso. Es la compañía no PetroSkills. Y aquí nos dice que van a estar disponibles para poder identificar quién las propiedades, cómo, ya estamos viendo la porosidad, permeabilidad, compresibilidad, presión capilar y permeabilidad relativa, ¿no? Aquí está viendo cuáles son los objetivos, que nosotros los vimos al inicio también. Aquí simplemente están hablando cuál es la ingeniería de yacimientos, que eso yo se lo traté de enseñar a través de la similitud. Ellos están dando un barrido general de cómo se va a hacer toda la parte del
flujo para la ingeniería de yacimientos. Eso lo vamos a ver nosotros al final con la parte de reservas, nomenclaturas, unidades, lo que ya vimos, por ejemplo, en la tarea de su compañero. Simplemente son puras definiciones. Esto lo vamos a ver. Antes se daba, ahora ya no está en el temario. Era como se tenía la distribución, sobre todo en la parte de curvas de isopropiedades, curvas de nivel. Ya no está en el temario, pero sí lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, la distribución en el yacimiento. Eso viene en la parte de reservas. Lo que ya medianamente vimos aquí. Y aquí hay un tema de capilaridad, que es lo que acabamos de ver. Esto que está aquí solamente son gradientes de presión respecto a profundidad, donde puedes identificar por el gradiente qué tipo de fluido es el que vamos a tener. Pura nomenclatura. Así se acabó la primera sección, ¿no? La sección 2 del curso, que hablan de qué, pues de qué vas a identificar: porosidad, permeabilidad, volumen poroso, presión capilar, presión relativa, permeabilidad relativa y descripción de la roca. Todo eso lo vimos ya ahorita, en 2 clases. En 2 clases también, pues quieren ver, casi de 5 o 6 horas. ¿Vimos esta expresión? ¿Sí o no? Es la de porosidad, no es la que hicieron de tarea. Esta es la expresión que vimos de tarea. ¿Estuvieron viendo primaria, porosidad primaria, secundaria? Sí. Porosidad efectiva, sí. De hecho, es lo que tenemos en las imágenes. ¿Vimos cómo sacábamos este 47.7? Sí. Los demás, pues es lo que les dije, cómo está basculado, ¿no? Y dependiendo cómo se va a calcular. Lo que influye en la porosidad. Los métodos que puedes obtenerlo a través de registros y a través de núcleos. Simplemente estos son a partir de los registros. Permeabilidad, ya, o sea, ya terminaron porosidad, se van a permeabilidad. ¿Y qué estamos viendo? Ecuación de afluencia, ¿no? Ecuación de afluencia y la ecuación de afluencia como tal, pues tienen el mismo término. Esta es la versión que nos dio su compañero como lo estábamos entregando. Eso fue lo de la tarea. Y ya. Es simplemente... estos son los que le digo que a mí no me gusta nada, pero nada, porque ellos relacionan porosidad con permeabilidad, y con todo respeto, esto es muy de geofísicos y de geólogos, pero no hay relación alguna, ¿eh? Ustedes díganme aquí dónde quieren sacar las tendencias, donde la vean. O sea, aquí alguien le echó un churro y dijo, ahí entre esas yo voy a dibujarle. Y así está, pero no hay. Lo que sí hay relación es garganta poral, que es donde pasa el fluido, y permeabilidad. No porosidad, porque ustedes también recuerden que hay porosidad efectiva y no efectiva. Y si ustedes la toman en un porosímetro o la toman, al final el porosímetro lo que va a empezar a generar es de lo que empieza a pasar un fluido, ¿no? Entonces, esto que dice que la permeabilidad es altamente función del tamaño de poro, sí, pero de la garganta poral, que es lo que no te dice. Eso sí, no del poro como tal. Y se acabó permeabilidad. Compresibilidad. ¿Qué estamos viendo? Vimos sobrecarga, vimos cómo empieza a ser la parte de esto, lo vimos en las definiciones. Esto solamente es, ¿vimos esta expresión? Sí, es la de tarea. Ya ustedes la saben definir, ya la saben cómo se deduce y saben llegar a esta. Ya entienden cómo se va a obtener. Vimos esto, sí, y los vimos con casos más prácticos, casos de reales de yacimientos mexicanos de Pumaló. Estos que son los que trato en algún momento de ponerles cuando los dibujo, pero está medio difícil aquí. Esto ellos utilizan aquí algunas otras consideraciones, por ejemplo, como la relación de Poisson. A mí no me gusta mucho porque sí es una buena relación, pero me gusta más la relación de Biot. Biot engloba lo que va a ser Poisson y también la constante de Lamé o la variante de Lamé.
Entonces, tenemos, esta es la que viene en el que les acabo de pasar del doctor Samaniego, donde viene cuál es la distribución de lo que viene el volumen de la compresibilidad contra el volumen inicial. Ahí se empiezan a hacer y ahí vienen algunas correlaciones, por ejemplo, la de Van der Knapp y la de Cole. De ahí se pueden sacar algunas correlaciones. ¿Okay? Esta la vamos a ver en la siguiente clase porque a partir de esta vamos a ver, por ejemplo, para el ejercicio del examen vamos a necesitarla. Esto ya aquí ya no viene porque esto es sobre la relación de volumen confinante. Nosotros lo vimos no así, lo vimos al revés. Si nosotros volteamos es las curvas que vimos del pseudomedio, ¿no? Viene con la parte de lo que estamos viendo con lo del pseudomedio después de las 2000 libras de esfuerzo efectivo. Y entramos a mojabilidad y capilaridad. ¿Vimos esto? Sí, esta es la zona de transición que yo les digo. ¿Vimos esto? Sí. ¿Vimos estas de dónde se obtienen? Sí. Ellos no explican cómo se obtiene el término, por ejemplo, de esta, que si hay una igualdad, ¿no? ¿Vimos esto? Sí. Los ángulos también, qué dice cada cosa. Ellos lo que tienen aquí es solamente cómo hacen los experimentos USB Miyamoto. Esto es cómo se obtiene. Lo que yo les puse en la deducción es un tubo capilar donde se obtiene toda la ecuación. Esta es la que se obtiene, pero no te dicen cómo está. Estas son las que le dije que son las del examen. Vienen la ecuación. Y aquí es la altura capilar, ¿no? Aquí esta altura capilar, si se dan cuenta aquí, la presión capilar depende de quién, de la garganta de poro. Si la garganta de poro es muy amplia, esta expresión tiende a ¿qué? Tiende a cero. ¿Sí o no? Si el denominador es muy grande, la presión capilar tiende a cero, porque es como si dieras 1 entre 1000, 1 entre 1.000.000, 1 entre 100 millones, esto tiende a cero. ¿Y eso es por qué? Porque esta apertura es muy amplia, ¿no? Entonces, por eso baja y aquí tienes una zona de transición bien chiquita. Es otra forma de verlo. Cuando tú tienes poros muy chiquitos o gargantas porales muy reducidas, entonces es como si lo empezaras a hacer 1, 0.1, 0.01, 0.0001. Entonces esto empieza a crecer ¿hacia dónde? Hacia el infinito. Entonces la zona de transición puede crecer lo que tú quieras simplemente por presión capilar. Esto ya lo vimos y les puse el ejercicio ahí burdo que se tienen de drene, que les dije del dinosaurio que no es correcto, pero no se les olvida. La parte de inhibición, ya vimos el término de nivel de agua libre o free water level. Estos solamente son los métodos de cómo se pueden obtener. Esto es para corregir las cuestiones de presión capilar. Los ángulos que se pueden tener normalmente. Cómo hacen igualdades en algún momento. Al final de cuentas, esta la vimos, ¿no? La diferencia de presiones que se tienen. ¿Okay? Y esto es lo que obtuvimos al final, que sí lo tenemos en la deducción. La curvita que vimos también ahí. Es el mismo ejercicio, nada más que pues, más viejito nosotros con 3 milidarcis hasta, creo que era un Darcy. Lo que se le expliqué más o menos de cómo se podrían ver con el registro de saturación. Permeabilidad. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero, pues hasta aquí vamos igualitos, ¿no? Ahorita ya vimos, si se dan cuenta, cerca de 55 páginas de estas 500. Obviamente trae más cosas, pero bueno, se los voy a pasar. Por si no me entienden a mí, pues lo revisen acá, pero es exactamente lo mismo, ¿eh? Por si alguien dice, es que el profe no explica, no se explica, ya te dice que lo mismo que estamos viendo lo explican también los güeros. Es que yo no estoy güero. Bueno, compañeros, pues ya son 6:15. Hoy vamos a terminar a las 7 porque tengo una junta en el trabajo ahorita a las 7. Perdónenme, pero me la pusieron. Entonces voy a tener que
terminar. Y una vez les voy a pasar porque si no... Lo voy a pasar después porque no me deja aquí por el límite. Voy a mandar. Compartir. Pongo aquí. Profe, Mande. en el proceso de imbibición, ¿es cuando se queda el fluido no mojante atrapado en medio del poro o se puede dar también en drene? Dices cuando, otra vez, perdón. Cuando, en el de imbibición es cuando el fluido no mojante se queda en medio del poro. Sí, O- lo que está pasando en la imbibición es, ya tú tuviste, por ejemplo, el fluido que estaba mojado, ya se desplazó, ¿no? Que fuera, por ejemplo, el agua por el aceite. El aceite, cuando no se empezó a desaturar al 100% la matriz, ¿qué va a pasar? Imagínate que está intrusionando el agua y entonces va a empezar a desplazar ¿qué? Parte de este aceite y lo va a sacar de la matriz y lo está imbibiendo, es decir, que está volviendo a reentrar el agua a donde usualmente estaba si es mojado por agua, ¿no? Entonces se está inhibiendo y entonces nos va a permitir un barrido de cierto volumen o cierta fracción que se tiene en la matriz. Pero ahora bien, si el medio no es mojado por agua y es mojado por aceite, por ejemplo, en los yacimientos naturalmente fracturados, el agua solamente avanza, pero no imbibe. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya quedó atrapado ese hidrocarburo en seno de agua y es lo que se le denomina que son las zonas bypaseadas. Para que tú pudieras recuperar ese aceite que está todavía en la matriz, tendrías que hacer un desplazamiento de esa agua. Es lo que quieren hacer en Cantarell, lo que se le llama el doble desplazamiento. Bajar el contacto de agua a través de represionar el casquete para que ahora sí la matriz ya no esté en seno de agua, sino en seno de gaso de aceite y pueda migrar, ¿no? Entonces, se los voy a tener que mandar por correo porque en el WhatsApp no me deja. Pero voy a poner una carpeta en la nube de Dropbox para que los puedan descargar. ¿Por qué? Porque están muy pesados, ¿no? Y de hecho se sacó. Compañeros, de las tareas que ya me mandaron, ya vi quién llegó, las voy a empezar a revisar. Y les voy a mandar por ahí dos ejercicios para que los puedan empezar a tratar de hacer. Si los terminan, me los mandan. Si no los terminan y no los pueden hacer, no se preocupen, los hacemos en clase. Obviamente, pues yo llevo lista de quién los entrega y quién no, ¿no? Digo, al final no los tomo en consideración porque es el examen, pero sí traten de hacerlos porque son parecidos a los que vamos a ver en el examen. De todas maneras, vamos a resolver la siguiente clase. Les voy a mandar ahorita la liga con todo lo que son los artículos, con la parte también de este curso. Por si también quieren ir adelantando, les voy a pasar 3 libros. Yo el que usualmente utilizo es el en español, que les puede servir, es el de Freddy Humberto Escobar Macualo, que es de comportamiento de yacimientos, viene en español, entonces para los que no ven inglés o no entiendan inglés no hay tema porque está en español. El que utilizo en inglés es el Ahmed Tarek, entonces también se los voy a pasar. Ese a mí se me hace muy bueno. Y les voy a pasar 2 cursos. ¿No? Les voy a pasar 2 cursos adicionales para que los puedan tener. Si no quieren venir a la clase no tengo problema, los pueden estudiar de ahí. Si vienen y no me entienden, también está el curso. Acuérdense que hay algo que tienen que aprender, que de la parte de aprendizaje es con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor, ¿no? Entonces, pero bueno. Profe, yo tengo una duda.
Deje prender la cámara. Ahorita que mencionó de que cuando el agua de manera que envolvía el aceite, que se tenía que ¿cómo me mencionó? Que desplazar de manera con el casquete. No recuerdo bien hasta ahora cómo me mencionó, pero esto cómo se hace. Cuando estaba Mira, mencionando que se tenía que hacerlo de Cantarell. Es que esa Déjame ver parte no la voy. entendí muy bien. Déjame ver si tengo aquí la presentación de Cantarell. Te las enseño de una vez. Antes la tenía, no me acuerdo dónde quedó. Para que entiendan un poquito la parte del doble desplazamiento. Quiero enseñárselos para que no... Primero que se los dibujo es que no me acuerdo dónde lo... Pero no sé, esperen. Tiene una presentación muy buena de eso. Ya está. Se los voy a enseñar porque es interesante ver. Vamos ahí. Ya pueden verlo, ¿no? Miren, Sí, nada más para que vean la importancia de entender el concepto. Estos que trabajan aquí, realmente muy poca gente en México se dedica a la recuperación secundaria y mejorada. Actualmente el campo ACAL, más o menos para que tengan una idea, cuando él en su volumen original tenía cerca de 32,000 millones, ¿no? Bueno, 30,800 millones, la última cifra, 32,000 millones de barriles. Para que tengan dimensión de cuánto es eso, tiene más o menos 5,800 millones. Malop tiene como 6,700. Entonces, si acá le das 30,800 millones, es como si tuvieras casi 4.6 veces Q. Ahí es un monstruote. El yacimiento creo que fuera más grande, ¿no? Ahora, dentro de eso tiene un factor de recuperación del 42%. Pero solamente en el contacto gas-aceite, dentro de la matriz, se estima
que le quedan más o menos en remanente como 11,000 millones. Como 11,000 millones todavía que tiene ahí. ¿Sí me escuchan bien? Así como vi la compañía, de repente vi como cara así de no le entiendo a este compadre. Bueno, luego, donde tiene el volumen que está todavía inmerso en el contacto agua-aceite, tiene cerca todavía de otros 4,100 millones aquí abajo, ¿no? Esos 4,100 millones todavía los puedes ir a recuperar si tienes en algún momento el doble desplazamiento. Este doble desplazamiento, ¿cómo es? Y viene ahí les digo que esta es muy buena. Este es el yacimiento, si lo quieren ver esquemáticamente, la plataforma, todo esto está en aceite. Este era el volumen original de los 30,800 millones. Cuando empezó, sí se ve la animación, ¿verdad? Entonces empezó a explotar, pues tenías un pozo, empezaba todo, nada más estaba bajo saturado. Llegó el momento en que se volvió saturado. Entonces, ¿qué pasó? Tenías el casquete de gas, el agua empezó a intrusionar porque obviamente empezó a depresionarse el yacimiento. Llegó la inyección de nitrógeno, ya no avanza el agua, ¿por qué? Porque hiciste un balance de fuerzas. Entonces ya no empieza a avanzar el agua porque empezaste a represionar el casquete. Pero aquí todavía hay más de 1,000 millones que tienes atrapados en lo que avanzó el agua, lo que nos decía la compañera Telma, ¿no? Todavía está ahí dentro porque no lo dejó invivir, porque está mojado el aceite. La única manera que nosotros podemos recuperar ese aceite es que bajar esa agua. Es a lo que se le llama el doble desplazamiento. Entonces tengo que hacer ¿qué? Represionar el casquete con tal fuerza y debilitar el acuífero para que el gas empiece a bajar el agua. Porque acuérdense que el agua avanzó porque se expande y porque tenemos disminución del volumen en el aceite. Es como un resortito, ¿no? Si yo le quité fuerza al aceite, el resorte de abajo, ¿qué hace? Se expande. ¿Qué tengo que hacer para volverlo a comprimir? Meterle más presión. ¿Y cómo lo presiono? Pues presurizando el sistema de arriba. Entonces tendrá que en algún momento, ¿qué? Empezar a también sacar agua para debilitar la expansión del acuífero, empezarle a inyectar más gas al casquete y ven cómo se va desplazando esa ventana. Entonces es un doble desplazamiento. El desplazamiento ya no fue de la forma natural, sino ahora lo estamos haciendo a la inversa, ¿no? Ese es el doble desplazamiento. Entonces lo que antes estaba en seno de agua, lo vamos a llevar a seno de gas, porque ahí sí pueden vivir, también puede sudar, y entonces podemos recuperar eso. Pero para que pase eso necesitamos dos cosas. Conocer cuánto es el acuífero para debilitarlo, porque ese es un acuífero inmenso y le quitas barrilitos, nunca lo va a sentir. Y dos, que necesitas tener mucha capacidad de compresión y gas disponible para empezar a represurizar el casquete. Por eso no se ha hecho hasta la fecha. Aparte también que no les ha interesado mucho en llevar estos procesos, porque también son procesos que, pues literalmente también en Pemex y en el mundo se han tenido muy pocos casos y se ha también mucho estudio, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte del doble desplazamiento, a tal razón que después de cierto tiempo tú podías disminuir lo que es el casquete de gas y la ventana de aceite disminuirla y tener un mayor factor de recuperación. Y si tienes un factor de recuperación mayor, pues aquí se ve esquemático, ¿no? Como podría ser. Antes todo era puro aceite y solamente tenías el contacto agua matriz elevó, pero el contacto agua fractura incrementa por esta capacidad capilar que pueden por las gargantas de poro. Y si empiezas a incrementar la presión, puedes bajar el agua en la fractura y después puedes bajar la matriz, ¿no? Lo empiezas a empujar. Y bueno, pues ahí es donde está el término del doble desplazamiento. Si les interesa, ahí les voy a pasar un artículo del campo Yates, en el sur de Texas, donde se implementó. De hecho, es el símil de acá donde se fue a estudiar y donde nos tocó en 2011 participar ahí, ¿no? Con la Universidad de Rice. Bueno, compañeros, pues ojalá les haya gustado la clase, por lo menos fueron 2 horas bastante, bueno, 3 horas casi productivas. Los dejo no porque quiera, sino porque tengo una reunión de trabajo todavía ahorita, ¿no? Entonces, les mando la información, les mando esto, que tengan buena noche, descansen, pónganse a estudiar, pues, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego, profe.